Romanos 5 dice que Dios muestra su amor por nosotros así, que cuando todavía éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Porque Él nos amó de tan grande manera, amamos a los demás. Esa es su iglesia, donde somos edificados y consolados, incorporados y restaurados, discipulados y enviados. Y aquí es donde inicia, porque en todo lugar donde vayamos, toda persona debe conocer las buenas nuevas. Por eso predicamos en todo tiempo, agradecidos con su fidelidad. Le buscamos porque lo necesitamos, en comunión con su palabra en obediencia, mostrando ese amor que recibimos. Ahora, enviamos por los perdidos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Bienvenidos a casa y espero que la prédica de hoy lo confronte. Hoy vamos a hablar de un tema que quiero contarle. Hoy empezamos serie nueva. Tuvimos ahí algunos problemas técnicos también, para que sepa. Tuvimos unos problemas técnicos por acá, pero no importa, nada va a evitar que hoy podamos compartir la palabra del Señor. Así que hoy quiero invitarlo a que se involucre y se enganche con este tema. Creo que mucha gente viene en enero a la iglesia esperando que el año, espiritualmente hablando, sea diferente al anterior. Y yo creo que este año puede ser sumamente diferente, y quiero que a través de esta serie el Señor le empiece a hablar a usted de cómo deberíamos de vivir nuestra vida espiritual. Y yo quiero, no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero que nos empecemos a identificar. A mí me ha pasado que cuando usted empieza a realmente llenarse del Señor y empieza a vivir una vida de fe radical, la gente se te va a acercar y te va a decir: es que usted es demasiado radical. ¿Cuánto les ha pasado eso? Es que usted es demasiado radical en su fe. A mí me ha pasado múltiples veces, mi hermano. Y lo más triste de esto es que por lo general la frase de usted es demasiado radical no viene de gente del mundo, viene de otros cristianos, con temas como lo siguiente: estoy yo en una conversación con compañeros de trabajo y empezamos a hablar de música, y mi comentario es: yo no escucho música del mundo. Yo no escucho música del mundo, hermanos. Y sé que tal vez hoy lo voy a incomodar y voy a incomodar a algunos. Y yo le voy a decir algo, mi hermano, gloria a Dios. Porque en esta iglesia, espero que siempre sea así, nosotros entendemos que la palabra de Dios es un espejo que tiene que incomodar nuestra manera de vivir. Tiene que incomodar. Y aquí vamos a predicar el evangelio como es, delante de un Dios que estamos cantando: santo, santo, santo. Y no me voy a meter en el tema porque me metí la prédica pasada y duré demasiado en esto. Pero mi hermano, delante de un Dios santo, yo creo con total convicción que el Señor me pide que mis oídos sean consagrados para escucharlo a Él. Y si yo me estoy metiendo mensajes que pudren mi mente y mi corazón, yo no quiero eso, porque yo quiero agradar a Dios. Yo no sé qué se propuso usted este año, pero yo este año quiero ver la gloria de Dios en mi vida, quiero ver la gloria de Dios en mi familia, quiero ver la gloria de Dios en el ministerio. Pero para hacer eso, algo tengo que hacer diferente. Y lo primero es empezar a caminar de una forma radical. Yo a la gente le digo: vea, yo no voy al cine. De verdad se lo digo, no voy al cine. No porque no me gusta el cine, porque no hay nada que ver. Todo lo que el cine muestra es sexo o películas de brujería en la cual el Señor no está ahí, mi hermano. Y cuando nosotros, no existe dos sabores de cristianos, no existe dos tipos de cristianos, no existe dos tipos de dioses. Hay un Dios santo que nos pide que vivamos una vida íntegra y en santidad. Y esa vida íntegra y santidad lleva a que el resto de la gente del status quo, y yo no sé si me estoy dando a entender, pero de la norma de cristianismo, se incomode, porque el momento donde alguien sobresale, el resto tiene que empezar a lidiar con su
confort, con su cristianismo confortable, cómodo, donde puedo ir a la iglesia y salir después, ir a un bar y tomarme unas birras con mis compas y no pasa nada. Y yo quiero decirle también, hermano, la paga del pecado es muerte. Y Dios siempre trae consecuencias, lo vamos a ver ahora más adelante, siempre del pecado. Puede durar un año, por lo general nunca son inmediatas. Porque si fueran inmediatas, mi hermano, tal vez no aprenderíamos un conjunto de circunstancias y además vemos la mano de misericordia del Señor obrando en nuestras vidas. Pero una vez más, cuando hay un status quo de un nivel de confort bajo y usted sobresale, el sobresalir va a incomodar al resto. Y el Señor quiere y el Señor usa a aquellos que sobresalen del status quo. Y si usted se ve y va a la palabra de Dios y lee las historias que la palabra de Dios enseñan, usted se dará cuenta que las personas usadas, usted quiere ser usado este año por Dios, de verdad. ¿Hay alguien aquí que hoy quiera decir, yo quiero ser usado por Dios? Yo quiero ser usado por Dios este año. Si usted quiere ser usado por Dios, mi hermano, lo que Dios le está demandando es radicalidad con su fe. Porque usted se va a la Biblia y ve los grandes hombres de Dios: Moisés, David, Elías, Nehemías. Fueron hombres que a través del conflicto vieron confrontada su fe contra un estilo de vida del mundo, y en medio del conflicto ellos escogieron la mejor porción, que es Cristo. Y hoy sus nombres están registrados en la palabra como aquellos que lograron las grandes cosas. Y un montón de tibios han pasado por la fe cristiana en el paso de los años. Nadie los recuerda. Pero los grandes hombres de Dios, los que marcaron generaciones, los que marcaron familias, los que marcaron hijos y nietos, hoy son aquellos que mostraron una fe radical. Y la fe radical incomoda al resto. Incomoda al que está cómodo. Incomoda al común y corriente, al silvestre. Por eso, por lo general, la frase, mi hermano, usted es demasiado radical, mi respuesta siempre es sí, para gloria y honra de Dios. Sí, soy demasiado radical. Sí, quiero ser demasiado radical. Y con esto no vengo a decirle tampoco que crea que estoy en un lugar diferente, mi hermano. Me gustaría ser mejor. Me gustaría poder decir que podría tener la fe de Abraham y que el Señor me pida sacrificar a mis hijos y hacerlo, y no estoy ahí. O tener la fe de Moisés y que el Señor me mande a abrir el mar en alguna circunstancia, y no estoy ahí. Pero mi hermano, estoy trabajando para llegar ahí. Y yo lo que espero de hoy es que usted salga incómodo a empezar a trabajar para llegar ahí en algún momento. Para eso se ocupa hombres y mujeres con una fe radical. Y los radicales son los que Dios escoge para usar poderosamente. Al resto no. El resto se quedará en su silla confortable, esperando a que un día Dios le hable. El radical es el que va a salir y va a transformar. Hermano, usted se ha preguntado por qué Dios lo puso en su casa y no hay ningún creyente en su casa. Usted es el radical que Dios está llamando. Pero tiene que empezar a actuar como tal, hermano. ¿Está conmigo? Amén. Ok. Quiero empezar ya con la prédica. Hoy vamos a ver la historia de Daniel, gran hombre de Dios, una persona radical en su fe. Y vamos a entrar en contexto. Lo primero es el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro histórico profético. Es un libro muy distinto a muchos libros de la Biblia. Los primeros 6 capítulos son historias que la Biblia narra. Los últimos 6 capítulos son profecías que Dios le da a Daniel acerca de acontecimientos por venir. Y aquí vienen datos interesantes. La Biblia, si usted ha leído un poquito de cómo la Biblia fue formada, la traducción, la Septuaginta, que fue la traducción de la Biblia hebrea hacia el griego, la Septuaginta ubica el libro de Daniel, o nos da la perspectiva que hoy tenemos de dónde fueron ubicados los libros de la Biblia. Ubica el libro de Daniel como un libro profético dentro de la sección de profetas, que se le llama profetas mayores, que es un tema más de léxico que un tema bíblico, un tema eclesiológico que bíblico. Pero ahí es donde está ubicado el libro de Daniel. Mientras que usted va a la versión hebrea, y la versión hebrea la Biblia se compone de 3 partes. La Torá, el Ketubim y el Neviim. La Biblia ubica hebrea a Daniel como un libro profético, no como un libro más o como un libro escatológico más que profético histórico. Ahora, ¿por qué lo hace? Por lo mismo que le estoy comentando, por la riqueza
y las dos componentes importantes que tiene este libro. Ahora, el libro de Daniel fue narrado sobre las vivencias que pasa Daniel en medio del cautiverio de su pueblo. Y voy muy rápido, historia, no podemos ver en detalles porque no me va a dar tiempo, pero el pueblo de Israel, Dios viene y le dice, ustedes van a ser una gran nación, y les da un terreno. Los siembra, donde la cúspide de su historia fue con David y Salomón. Ahí llega a la época dorada de Israel. Pero Israel se vuelve a otros dioses, a dioses paganos, empieza a caminar en desobediencia, y el Señor tiene paciencia con ellos, pero tarde o temprano la pagaron, que es perder las bendiciones de Dios. Voy con una, mi hermano, aquí. ¿No le ha pasado a usted que muchas veces no atesoramos lo que Dios nos da hasta que lo perdemos? Cuando nos damos cuenta que ya lo perdimos, ya decimos, ¿por qué no hice lo que debía hacer? Pero mi hermano, la desobediencia trae consecuencias. Porque Dios es un Dios misericordioso, sí, pero también es un Dios justo. Y Dios establece su justicia tarde o temprano sobre aquel que camina en algo que deshonra a Dios. Usted deshonre a Dios y sepa que la va a pagar tarde o temprano. Así que mi hermano, creo que esto nos tiene que llevar, arrepintámonos, aunque estamos a tiempo. Arrepiéntase antes de perder su esposa, su esposo, su familia, sus hijos. Vaya, sea una persona íntegra antes de perder las bendiciones que el Señor te ha dado. En fin, viene este pueblo, se divide en dos. El reino del norte, Israel; el reino del sur, Judá. El reino del norte cae en cautiverio, y luego el reino del sur, del cual vamos a estar hablando hoy, de donde proviene Daniel, el reino de Judá. El reino del sur cae en cautiverio primero bajo el imperio babilónico. Y si usted lee los primeros capítulos hasta el capítulo 5, usted verá que había control de un rey que se llamaba Nabucodonosor, un rey babilónico, y estaba en ese tiempo el libro redactado bajo el cautiverio a Babilonia. Pero después llegan los medos, conquistan a los medopersas, conquistan a Babilonia, y usted ve que ya llegamos al capítulo 6 que vamos a ver hoy, en cuanto los medopersas están controlando toda la tierra donde estaba antes Babilonia. Así que, dándole a entender eso, Daniel está en medio de esclavitud, en medio de estar fuera de su tierra, en medio de acordarse lo que Dios les había dado en un momento y ya no tenía. Y empieza el libro de Daniel siendo redactado en cómo este rey Nabucodonosor lo primero que hace es que busca talentos, muy sabio, saca lo mejor de lo mejor y lo involucra en sus situaciones, en su reino, para que trabajen para él. Pero él entiende que lo primero que tiene que hacer es cambiarle la identidad y hacerlos a ellos cada vez más babilónicos para que puedan ser útiles para él. Y él dice, ocupo 4 jóvenes, 4 personas talentosas, valiosas, que voy a envolver en mi lenguaje, en mi alimentación, en mi forma de hablar, para que ellos olviden lo que eran y pasen a ser lo que yo quiero que sean. Y eso es lo que el mundo hace hoy. Hermanos, eso es lo que el mundo hace hoy con cada uno de nosotros, y lo que va a intentar de seguir haciendo. ¿Por qué? Porque hoy en día usted dice que es cristiano y te van a tachar de tonto, te van a tachar de una persona sin conocimiento de nada, te van a tachar de una persona que tiene fe sin bases, te van a tachar de cómo usted va a creer en la creación, en un Dios creador. Y el mundo quiere envolverte en su forma de hablar, en su música, en sus películas, en su brujería, y sacarte del principio de Dios. Y usted se dará cuenta que hasta el mundo le va a poner un nombre distinto al que Dios te quiere poner, como lo hizo con ellos. El mundo te va a llamar de una forma y Dios de otra, y va a estar en continua competencia el plan de Dios que irá al cumplimiento para las personas radicales en su fe, o el plan del mundo, que es meterte en el status quo para aquel que no quiere hacer nada. ¿Cuál escoges? Todos ustedes tienen un propósito. Todos los que nos están oyendo tienen un propósito. Todos ustedes han sido apartados por Dios para una obra, pero no todos van a llegar al cumplimiento.
Porque el Señor anda buscando integridad. Y Dios solo usa al que es íntegro. Hermanos, Dios solo usa al que es íntegro. Dios solo usa al que es radical para Él. Dios solo usa al que verdaderamente está consagrado para Él. Ahí en Daniel 1:7 verá el nombre de Daniel, sus amigos Ananías, Misael y Azarías, Sadrach, Mesach y Abednego, les cambiaron el nombre. El miércoles hablé de eso, hoy no me voy a meter, pero vaya, estudie qué quieren decir esos nombres y se dará cuenta cómo trabaja el mundo. Pero lo más importante es desde el día 1 que estos chicos jóvenes de edad muy joven llegaron a este lugar. Estos hombres fueron desarrollados en dones, pero principalmente nunca se arrodillaron a la presión del mundo. Nunca se arrodillaron a la presión de otros. Nunca se arrodillaron a lo que el mundo decía, sino que siguieron con convicción lo del Señor. Y hoy en día yo creo que el peso de hacerse llamar cristiano es muy bajo. Es muy bajo. Cualquiera se hace llamar cristiano, pero no cualquiera sigue al Señor. Yo quiero contarle una historia. Ayer no queríamos cocinar y le digo yo a André, voy a ir a comprarte comida. Me voy yo con Zoe quería ir conmigo, mi hija está muy chiquitita, tiene casi 3 años. Y nos vamos a comer, vamos al centro comercial, pedimos comida, estaba a punto de dormirse, entonces yo necesitaba distraerla, la montaba al carro, me llegaba knockout, era muy temprano, y si me llega knockout a las 3 de la mañana sé que yo voy a estar despierto y no quería estar yo despierto, entonces le digo, Zoe, vamos a distraernos. Llegamos, pedimos comida, nos sentamos a comer y le digo, mi amor, vamos a orar. Y Zoe sabe, vamos a comer y vamos a orar, es un sinónimo. Se sienta Zoe en la silla de la par, yo me siento, ponemos nuestras manos así, cerramos nuestros ojos y empezamos a orar. Empezamos a comer, normal. Y me empiezo yo a fijar, había mucha familia ayer, muchos niños. Y cada vez que llegaban sus familias con su comida en el centro comercial lleno, se sentaban a comer, ponían su comida y de entrada a comer. Y yo decía, en esta generación ya ni siquiera hay un tema de agradecimiento a Dios por los alimentos y la provisión de Dios en el día. Y estamos mal. O nos da vergüenza decir que somos cristianos. Oramos en la casa, pero no en el mundo. Es fácil ser cristiano en la iglesia. Y hay gente que hasta en la iglesia le da miedo levantar las manos. ¿Y en el mundo qué vamos a hacer? Cuando en un trabajo te digan, o haces esto, o te despido, ¿qué vamos a hacer? Cuando en medio de nuestra familia le enoje que usted esté aquí, mi hermano, es que en medio del roce el Señor está preparándote para hacer lo mejor para Él, para ser usado por Él. Dios está sacando y limando su obra maestra para que usted termine siendo una persona con el carácter para Dios. Pero necesitamos entender que Dios nos puso ahí con propósito. Estos hombres no sucumbieron a la presión. Yo te quiero preguntar hoy, ¿qué haces cuando el mundo te presiona? ¿Qué haces cuando tienes problemas económicos, legales, relacionales? Hay gente que parece que camina en integridad y el día que conoce a una persona que no es de Dios, que no va a ser de bendición, decide apartarse de Dios. Ese era el día que te tocaba mostrar tu fidelidad, tu integridad. Usted puede hacer 1000 negocios, que el día que viene el negocio oscuro y usted dice Cristo, es donde demuestras si verdaderamente eres cristiano o eres una persona con un título. Pero mi hermano, Dios nos está llamando a que seamos radicales. Quiero cerrar con eso. Cuando usted lee el capítulo 6, usted empieza leyendo la historia, entra el imperio medo-persa y usted lee la historia del rey Darío. Y quiero darle también un temita, y sepa, la prédica es mucho más condensada, ya vamos a pasar a eso, pero necesitamos entrar en el contexto. Hay un tema que se habla del el rey Darío, y usted se dará cuenta que en la historia no hay un rey Darío. Está el rey Ciro, pero no hay un rey Darío. Y hay varias interpretaciones para eso. La Biblia es un libro histórico, además de ser un libro, la palabra de Dios es un libro histórico. Entonces usted dirá, ¿por qué la Biblia habla de un rey Darío? Y creo que hay 3 interpretaciones, le voy a dar la mía. La primera
es que Darío era el mismo que Ciro. Hay varias razones por las que esa no me amarra. La segunda, dicen que Darío era el nombre que se le ponía a uno de los hijos de Ciro, que tampoco me amarra por varias razones, ahora las vamos a ver. Pero la tercera era que Darío era un oficial de alto rango llamado Gubaru, que aparece en algunos documentos antiguos escritos por Ciro, que apuntaban a que él, cuando conquista, pone a este hombre sobre el dominio de esta región de Babilonia y lo establece ahí como con un título de gobernante temporal, porque había alguien por encima. Y yo quiero decirle por qué yo concluyo esta interpretación personal. Si alguien tiene una diferente, gloria a Dios, pero yo quiero decirle por qué concluyo esto, porque más adelante usted lo leerá en la historia de Daniel, que este hombre lanza un edicto y luego se contradice porque este edicto le sale mal, ya ahorita lo vamos a ver. Y cuando se contradice, se acercan todos los sátrapas, que son las personas en gobierno, y le vienen y le dicen: acuérdate que tú juraste esto sobre el imperio medo-persa. Y él empieza a decir: tengo que hacer caso a lo mismo que yo dije. Cuando usted es el ser supremo sobre un imperio, su palabra es la ley. El César, su palabra es la ley. Como para nosotros que vivimos en el reino de Dios, su palabra es la ley. Lo que él dice es lo que se hace. Y este hombre no pudo contradecir lo que él ya había establecido. Por lo tanto, este hombre tenía que tener autoridad. Por lo tanto, yo creo que este hombre estaba bajo la sujeción de Ciro. En fin, quiero empezar ya ahora sí con el desarrollo de la palabra. Primero, hoy vamos a hablar de fe radical. Fe radical, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo creo que todos no sabemos, todos los que tenemos algún tiempo en la iglesia, no sabemos ese versículo. ¿Y qué es convicción y certeza? Es que nosotros estamos seguros de que a pesar de que no veamos la mano de Dios en nuestra vida, Dios está ahí. Es una seguridad que yo no necesito ver acciones, sino que yo necesito tener confianza, y que en esa confianza, tarde o temprano, las acciones se van a dar, mi hermano. Tarde o temprano, la honra que has estado pidiendo, el resultado, la justicia que has estado orando, se va a cumplir. Porque el Señor no va a ir en contra de lo que Él ya prometió. Y el Señor ha dicho que no hay justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Por lo tanto, la palabra de Dios se cumplirá en tu vida. Te guste o no, te parezca o no, lo creas o no, lo veas o no, se cumplirá. Y en la vida de Daniel fue así. Hermano, en la vida de Daniel fue así, porque Daniel confió por encima de su circunstancia, confió en la palabra de Dios. ¿En qué crees? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cuál es tu confianza? ¿Cuál es tu parámetro? ¿Cuál es la seguridad que tienes para tu vida espiritual y natural? ¿Lo que ves o lo que el Señor ha dicho? No tienes trabajo hoy, estás desesperado. Dios va a cumplir en el tiempo de Dios. Yo no sé, hermano, ¿hay alguno que pueda testificar que ha pasado eso en su vida? Que usted no ha tenido trabajo y que usted ha visto la mano de Dios siendo provisión en medio de su situación. Mi hermano, ¿ha tenido usted algún problema legal que el Señor ha desaparecido? En mi vida ha pasado eso. Y mi hermano, el Señor toma control de esas circunstancias. ¿Ha tenido una enfermedad que te han llamado incurable y el Señor te la ha quitado? En mi vida espiritual ha pasado eso. Yo no sé si usted puede dar hoy testimonio. No le dé vergüenza. En la iglesia no puede darle vergüenza. Testifique. Si eso ha pasado en su vida, testifique. Porque el Señor es fiel. Y Dios cumple su palabra. Y Dios se encargará de traer de regreso. ¿Has orado por tu hijo perdido? No lo trae Dios de regreso al redil, hermano. No lo trae Dios. Has orado por tus padres. Hay un chico de la iglesia que un día en una conversación me dice: mi hermano, yo creo, él venía a la iglesia, su mamá, su abuela no venían, y él me decía: mi mamá puede que venga, mi abuela nunca va a poner un pie en la iglesia, nunca. Yo le digo: mi hermano, Dios es un Dios que ese nunca le encanta, porque Dios hace donde no hay nada, hace todo. Y me acuerdo un día que estábamos en una reunión de oración un miércoles y veo llegar a la abuela entrando por la puerta, y le digo yo: mi hermano, vuelve a ver para atrás.
Me dice, no lo puedo creer. Y yo le dije, tenga más fe, brother, porque Dios puede hacer las cosas. Ojalá no haya nunca en su vida, mi hermano, porque nosotros creemos en el Dios de los imposibles. Ese es el Dios que estamos creyéndole hoy. Y ahora le voy a contar otra historia. En fin, Daniel 6:4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Yo quiero eso para mi vida. Usted sabe que la gente, y no habla que Daniel sea perfecto, habla que Daniel era íntegro, y que ojalá tus enemigos puedan venir a buscar de qué hablan mal tuyo y no puedan decir nada. Eso lo ha pasado, yo lo he pasado, yo no sé. Entonces, hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Daniel era íntegro. Yo le pregunto, hermano, ¿se puede decir eso de usted? ¿Tu esposa que te conoce puede decir eso de usted? ¿Usted es el cristiano que en la tarde llega a pegar gritos a su casa? ¿Usted es el cristiano que anda de palabrotas en la casa? Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque Daniel era fiel con el Señor, pero también era fiel con sus jefes. Era fiel con el Señor, pero era fiel al imperio al cual le trabajaba. Daniel era íntegro porque, versículo 5. Entonces dijeron algunos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no hallamos contra él en relación con la ley de Dios. Así que lo que estos hombres tuvieron que hacer, como Daniel no tenía falta alguna, tuvieron que anteponer de un lado la fe de Daniel contra las acciones o las normas del mundo, y sabían que si ellos lograban hacer que la fe de Daniel las colisionara contra las cosas del mundo, o Daniel caía de su fe o Daniel iba a terminar mal, con malas consecuencias delante de sus jefes. Y mi hermano, yo quiero decirle una cosa a usted, para usted que ha tratado de ser íntegro en su trabajo, y tal vez ha habido gente que ha chismeado de usted o ha hablado mal de usted, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Y yo quiero decirle eso. Yo le doy gloria a Dios cuando la gente habla mal de mí. Y más cuando es inventado. Porque lo que quiere decir fue que no encontraron nada para criticar. Entonces, si están inventando cosas de usted, gloria a Dios, porque no encontraron nada para decir de usted. Y yo creo que eso es algo para darle gloria a Dios también en este lugar. Dios es bueno, mi hermano. Dios es bueno. Así que estos hombres pusieron en confrontación la ley del mundo y la ley de Dios, cada una con sus consecuencias. El mundo contra la palabra de Dios, la vida contra la muerte, y cada uno va a escoger. Mi hermano, aquí es donde creo que se pone complicada la situación para todos nosotros, y aquí es donde nuestra fe se ve envuelta, porque eso es lo que nosotros vivimos hoy. Si usted no sigue los principios del mundo, si usted no sigue la integridad del mundo o las normas del mundo, a usted se le va a tachar y se le va a dar un aislamiento social. Y si usted conoce la historia, usted se dará cuenta que las consecuencias, viene rey Darío y lanza un edicto y dice, ok, ya no se puede practicar oración ni nada en el mundo, y el que la practique va a ir a la fosa de los leones, porque aquí solo hay un gobierno y solo hay una autoridad. Y no es lo mismo que el mundo nos hace hoy, de formas diferentes. No es lo mismo. ¿Qué va a pasar el día? Porque va a llegar el día en que seremos perseguidos. Va a pasar el día en que nos van a decir: es prohibido reunirse en la iglesia. Y ahí vamos a ver qué tipo de cristianos hay. Los cristianos seguirán haciendo lo que la palabra de Dios enseña, aunque el mundo diga lo contrario. El resto no eran cristianos. Tenían un título, pero no eran cristianos. Porque ser cristianismo no es un título,
No es un lema, no es un estilo de vida, lo es todo para el que conoce al Señor. Lo es un cambio radical en nuestra vida, es una transformación en la cual si me separo de la vid que es Cristo, nada puedo hacer. Entonces ahí es donde los radicales se tienen que levantar, porque el mundo hoy nos dice que llamemos a lo malo bueno y a lo bueno malo, hoy más que nunca. No hay forma de comprobar la evolución. No hay forma. El método científico requiere observación. Seguirá siendo teoría para los que creemos que hay un Dios creador. Y mi hermano, hoy el que no cree eso, el que no cree el tema de evolución, es tonto. Es tonto. Y muchos cristianos nos da vergüenza levantar la mano y decir que somos lo contrario. Muchos cristianos nos da vergüenza orar en público. Muchos cristianos nos da vergüenza hacer la voluntad del Padre. Muchos cristianos preferimos practicar las fiestas del mundo, involucrarnos en celebraciones paganas, que buscar al Dios santo, santo. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. No importa cuánto hayas hecho en la iglesia, no importa cuánto hayas dado en la iglesia. Hermano, si usted no tiene tiempo para dedicarle a Dios, perdóneme, pero usted no es cristiano. La gente hoy dice: yo no tengo tiempo para orar, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, yo no tengo tiempo para leer la palabra. Pero han visto todas las series de Netflix, han visto todos los últimos programas, vieron todo el mundial, vieron todos los partidos, pueden ir al gimnasio todos los días, pero no pueden buscar al Señor en lo íntimo un rato por día. Y perdóneme, mi hermano, pero donde está tu tiempo está tu corazón, y donde está tu corazón está tu Dios. Y ni siquiera podemos dedicar tiempo al Señor. Y creemos que somos cristianos, y creemos que es la forma de vivir. Creemos que somos radicales, creemos que somos apartados del mundo, creemos que somos diferentes. Nos engañamos a nosotros mismos. Esa no es la fe del Señor. La fe nuestra es confiar que aunque me despidan por hacer lo correcto, saldré de ahí sabiendo que mi proveedor no es mi jefe, es mi Señor. Mi provisión no viene de un hombre, viene de los cielos y viene de lo alto. Y aunque tenga que salir maná del cielo, el Señor se encargará de suplir toda tu necesidad, mi hermano. Realmente, dele un aplauso al Señor. Si se lo va a dar, déselo bien. Aplauso radical, adoración radical, palabra radical. ¿Queremos ver cosas diferentes? Vamos a hacer las cosas diferentes. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ojo hermano, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, como todos los días, que daba hacia Jerusalén, porque así había sido escrito, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Usted está conmigo en lo que está leyendo. Este hombre sabía que orar era su sentencia de muerte. Y su fe y su confianza estaba a tal nivel puesta en Dios, que él, en lugar de maldecir su situación, daba gracias a Dios, porque el Señor le había dado un día más de vida, y un día más de vida, y una oportunidad más para ir a su presencia. ¿Cómo actuamos nosotros cuando estamos frente a la prueba o a la oposición? Señor, es que no hiciste lo que yo quería. Este hombre daba gracias. Gracias delante de Dios. Y creo que no puedo brincarme la última parte. Versículo cierra diciendo: como lo solía hacer antes. ¿Sabe, mi hermano? Hay gente que solo busca a Dios como el Dios bombero y el Dios de la emergencia. Cuando mi matrimonio está en crisis, ahí sí busco de Dios. Cuando mis pruebas están al tope, ahí sí busco de Dios. Pero en el momento donde estoy bien, me aparto de Dios.
Daniel acaba de mostrar una cosa: Daniel era constante. Daniel no fue tampoco ese rebelde que dijo, ahora sí, como el mundo está encima, ahora me voy a poner las pilas y voy a dejar de hacer lo que antes no hacía, y ahora voy a ser el rebelde radical y le voy a mostrar a todos. Daniel simplemente cumplió con lo que él era. Él era un intercesor, él era un adorador, y él siguió siendo la persona que él era: íntegro delante de Dios, correcto delante de Dios. Él siguió siendo esa persona radical que oraba 3 veces al día, y él lo siguió cumpliendo en medio de la prueba. Darío viene, trata de quitar el edicto, no puede. Ya se los conté. Darío quería a Daniel. Era una persona cercana, una persona puesta en autoridad, y él dice: no voy a poder hacer esto, me arrepiento de esto, pero voy a tener que lanzar a Daniel al pozo de los leones. Mi hermano, ya hay un pozo de los leones para los que somos íntegros. El pozo de los leones es el suicidio social en esta época. Es que quizá te vas a quedar sin amigos por ser íntegro. Podrías perder un trabajo, podrías perder gente que amas, podrías perder relaciones, oportunidades laborales, oportunidades económicas, por buscar ser íntegro y agradar a Dios en primer lugar. Y ese puede ser nuestro pozo. Pero yo le tengo noticias. Aunque quizá hoy la sociedad te quiera lanzar en un pozo y ponerte una piedra, nuestro Dios omnipresente, omnipotente, está en medio de ese pozo contigo. Y esa es la promesa de Dios para los que creemos en Él. Daniel viene en medio del pozo, cierran la puerta, Darío se va a dormir. Dice que muy temprano Darío va al pozo, porque Darío, yo quiero pensar, la Biblia no lo dice, pero quiero pensar que Darío estaba preocupado por su amigo. Dice que muy temprano, y eso es aquel que no durmió bien, fue al pozo, fue a revisar lo que había, y llama y empieza a decir: Daniel, Daniel. Y Daniel responde, dice: he aquí tu siervo, Daniel, quien vive. Wow. En medio de esa situación, Daniel sale y lanza la palabra y dice: el Señor cerró la boca de los leones y no me hicieron nada. ¿Estás en un pozo espiritual hoy? ¿Te has comprado el odio de personas por tu integridad? Mi hermano, el Señor está ahí contigo. Jehová sigue viviendo. Jehová te sigue guardando. Jehová sigue teniendo control. Versículo 6:23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue sacado del foso Daniel, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado, puesto fe en su Dios. Usted sabe, el libro de Daniel fue escrito parte en arameo. La palabra que usa en arameo es amán. Daniel y amán quiere decir fidelidad y seguridad. Daniel sabía en quién estaba su fidelidad y su seguridad. ¿Sabes en quién está tu fidelidad y tu seguridad? ¿Sabes en quién está puesta tu confianza? La de Daniel estaba en Dios. Y Daniel afrontó probablemente su prueba más dura, pero ya había pasado otras. Léase la historia. Pero una de sus pruebas más duras, sabiendo que el Señor tenía el control de todo, que el Señor seguía siendo fiel. Quiero cerrar con esto. ¿Qué produce la fe radical? ¿Por qué yo lo quiero hacer a usted un llamado a que tenga fe radical? Viene este rey, quita a Daniel, lo saca, usted ya lo acaba de leer, y agarra a todos los que habían hecho este complot contra Daniel, porque levantaron falsos. Ellos dijeron: Daniel no te respeta. Daniel siempre respetó al rey, pero Daniel hizo ver que Jehová estaba por encima de la persona que tenía a cargo, que Jehová era más importante que la persona que tenía a cargo.
Y este rey toma a todos los que lo habían traicionado, los lanza en el foso, y dice la Biblia que los leones brincaban y destrozaban a las personas. Y creo que eso es importante. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque no fue casualidad que los leones no encontraron a Daniel. No fue que Daniel se escondió, no fue que Daniel se puso ahí y fue que corrió rapidísimo y los leones no lo alcanzaron. Fue que el Señor lo sostuvo en el momento y lo detiene en el momento y lo libera en el momento donde Dios cree que es correcto. Y así es el Señor con nuestros problemas. Usted puede sentir hoy que viene una avalancha de circunstancias, que la sombrilla de Dios la detiene en el momento y Él saca su mano cuando Él quiera que esto fluya. Y Dios tiene control de todo, mi hermano. Quiero cerrar con este testimonio y ver lo que esto produce. Una vez llegó un chico aquí a la iglesia. Ese chico había participado en pandillas y estuvo involucrado con varios asesinatos. Estuvo aquí hace unos años, ya hoy no está, pero estuvo aquí hace un tiempo. A veces se conectan las transmisiones, me bendice mucho. Y esta persona me contaba un día un testimonio. Llegó a la iglesia y me dice: pastor, voy a enfrentar un juicio, quiero que ore por mí, porque yo no fui, de verdad, yo no fui parte de eso. Pero las personas, ojo, con las que me rodeaba me hacían ser partícipe, y hoy en día me quieren incriminar de algo que yo no hice. Cometí muchos errores, pero eso no fue algo que hice. Y viene esta persona, se presenta al juicio, y yo le digo: mi hermano, vaya y afronte las consecuencias. El Señor va a estar en medio. Si te tienen que meter a la cárcel, el Señor va a estar ahí contigo en medio de ese foso y te va a cuidar. Dice este hermano que llega a la audiencia y está la persona con una computadora y está revisando y dice: ok, para buscar tu nombre. Empieza a buscar su nombre, se va la luz un instante y vuelve la luz. Algo común que pasa en este país. Se va un momento, vuelve, se le reinicia la compu, deme un momentito, busca su información y le dice: mi hermano, yo no sé qué está haciendo usted aquí, pero no hay nada para incriminarte en mi computadora, puedes salir. Mi hermano, aunque todo parezca imposible de que usted salga libre de una circunstancia, Dios es el que tiene la última palabra. Cierro con esto. Daniel 6:26. Viene Darío, lo que produce la fe radical. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Ojo las palabras de un impío que vio en una persona que él amaba fe radical. ¿Quiere usted empezar a ver cambios en su vida y en las personas a su alrededor? Viva una fe radical, porque aunque la gente diga que detesta tu fe, todo el mundo anda esperando que verdaderamente haya una respuesta y una salvación a un mundo de tanto dolor y destrucción como el actual. Y solo aquel que verdaderamente modele a Cristo es el que va a producir esto en la gente a su alrededor. Puede cerrar sus ojos y orar conmigo, mi hermano. Puede hacer una oración radical. Yo sé que esta palabra no es para todos. Yo sé que esta palabra es para aquellos que realmente quieren un cambio, quieren un año de ver la gloria de Dios, quieren un año de entregarse en total integridad delante del Señor, quieren ver un cambio en su casa, quieren ver un cambio en su lugar de trabajo, quieren ver un cambio en su familia, quieren ver un cambio en sus amigos. Necesitas vivir una fe radical. Y yo quiero hacerte una invitación, es una declaración en la confianza de la iglesia, en el lugar de la comunidad donde deberías de sentirte confiado. ¿Es usted una persona que necesita que tu fe crezca y pase a ser una fe más radical? Levanta tu mano en honestidad. Hay mucha gente levantando la mano, gloria a Dios. En
Entonces, ahí puedes bajar tu mano. Si esta palabra es para ti, yo quiero invitarte a que cierres tus ojos, pongas delante de ti al Santo de Israel y empieces a entregar todo aquello que es un obstáculo para tu fe radical. Empieza a entregarle. Si hay un obstáculo de alguna actividad que te ha impedido que vuelvas a la iglesia, que vayas al Señor, que te quita tu tiempo de oración, que te quita tu tiempo de compromiso con Dios, entrégueselo hoy al Señor. Si hay una persona en tu vida que te está llevando a pecado, que te está llevando a chismear, que te está llevando a maldición, que te está llevando a algo lejos de Dios, arráncala de tu vida. Si hay algo que necesitas entregar, una dolencia, falta de perdón, enojo, chisme, palabras maldicientes, pornografía, pecado sexual, que tengas que entregarlo hoy. Empieza a entregarlo para que puedas realmente hoy acercarte al Señor, libre de todo pecado, libre de toda condenación, libre de toda culpa, y decirle: Señor, necesito más de ti. Dame coraje, dame valentía, dame fortaleza para el día de la prueba poder escoger la mejor porción, que eres tú, que eres tú. Gracias, Señor.